Buenas tardes, mis queridos estudiantes de séptimo grado. La saluda su docente Manuela Galindo en esta tarde desde la asignatura de lectura crítica. Me place saludarlos. Les doy una cordial bienvenida a este cuarto periodo académico que con la gracia y la ayuda de Dios, con cada uno de nuestros esfuerzos, será un periodo mucho más productivo, provechoso y de éxitos para todos. En el día de hoy iniciamos con una nueva temática en nuestra asignatura de lectura crítica. Vamos a estar muy atentos, muy dispuestos a cada una de las explicaciones. Hoy estaremos trabajando e iniciando nuestro cuarto periodo, como les había comentado, con el tema lectura crítica del género lírico. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es el género lírico? ¿O qué es la lírica? Para nosotros poder identificar qué es el género lírico o qué es la lírica, hacer tal vez una identificación, debemos recordar primero que los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que nosotros podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y a su estructura, a qué contiene el texto y cómo está estructurado. Nosotros podemos hacer una clasificación de los textos a través de esos géneros literarios, que recordemos son género narrativo, género lírico y género dramático. Son los géneros en los cuales nosotros podemos clasificar la literatura de acuerdo a su contenido y a su estructura. Ahora bien, ¿qué es la lírica o el género lírico? Es un género literario que tiene como principal función expresar emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos y estados de ánimo del emisor, del autor, aunque hay que tener en cuenta que al emisor en el género lírico lo llamamos poeta, yo lírico o yo poético. ¿Por qué hacemos esto? Porque no siempre el autor va a expresar sentimientos reales propios. Él puede expresar sentimientos, emociones, sensaciones, estados de ánimo, pero no siempre van a ser propios. Pueden ser sentimientos, sensaciones, estados de ánimo que él puede percibir en otras personas o en otras situaciones. Y como es un autor, porque le gusta expresar eso, pues emplea los textos líricos para dar a conocer estos sentimientos, esas emociones, estos pensamientos o los estados de ánimo. Entonces, se le llama poeta, yo lírico o yo poético al emisor del mensaje, a quien escribe el poema, el texto lírico, cualquiera que sea una canción, sea una copla, sea una oda, cualquier texto lírico que sea escrito. Ahora, el género lírico tiene pues algunas características, tiene una estructura, se basa en algunos textos específicos que podemos clasificar. Entonces, tenemos este mapa bastante claro que nos permite identificar cuál es la intención comunicativa del género lírico, cuáles son sus clases, sus características y su estructura. Principalmente, pues tiene una intención comunicativa de transmitir emociones, sentimientos y visiones personales, como les decía al inicio. También tiene la intención de inspirar sensaciones de ensoñación. Ahora,
tiene unas clases, categorías o subclases, que son el poema, la canción, el acróstico, las coplas, ¿verdad? Todos estos son textos líricos porque nos permiten expresar sentimientos y emociones empleando un lenguaje artístico, un lenguaje estructural, un lenguaje fuera de lo coloquial, fuera de lo que nosotros acostumbramos a expresar en nuestro lenguaje cotidiano. También tiene unas características y es que los textos líricos se caracterizan por mostrar belleza en el lenguaje, también tienen musicalidad, tienen ritmo y generalmente estos textos se muestran a través de la estructura de estrofas y versos. Ahora, ustedes se preguntarán desde la lectura crítica, ¿cómo nosotros podemos analizar textos líricos? Bueno, en este caso o en este punto, los textos líricos o los textos pertenecientes al género literario lírico son textos que nosotros más que analizar son textos que podemos disfrutar, que deben ser leídos, escuchados, gozados, como si fuera una totalidad nata de la belleza, de la expresión del arte que existe, que el hombre puede crear a través de las palabras, a través de la escritura. Es un goce que a veces es tan complicado venir y segmentar, fragmentar, separar o analizar por partes. Sin embargo, pues nosotros como lectores, nosotros cuando leemos cualquier tipo de texto, cuando somos lectores críticos, llegamos al punto en que nosotros también queremos identificar más allá de lo leído, queremos ir más allá de eso que nos está transmitiendo, de la belleza que nos transmite, más allá de las palabras bonitas, más allá de lo que puede decir el autor o el yo poeta a través de su texto. Queremos identificar algunas situaciones propias en su contenido e interpretando los mismos. Teniendo en cuenta esto, pues nosotros podemos tener en cuenta aspectos importantes para encontrar los elementos que componen ese poema, esa canción, ese soneto, ese romance, esa copla, esa oda o cualquier texto lírico que estemos leyendo. Ahora, existe una estructura que podemos tener en cuenta, no es de pronto, existen unos aspectos, perdón, que debemos tener en cuenta al momento de hacer un análisis de textos líricos. Podemos analizarlo de diferentes aspectos, de diferentes maneras, pero existe una estructura una guía que nos puede servir para hacer este tipo de análisis. Y en la siguiente, pues nosotros podemos analizar textos líricos teniendo en cuenta la estructura de la versificación y el estilo, el contenido y la interpretación. Cuando hablamos de la estructura de la versificación y el estilo, hacemos referencia a la estructura general que tiene el poema o la canción o el romance, la copla, en cuanto a su clasificación dentro de los textos líricos. Es decir, yo puedo ver un poema, pongamos de ejemplo los poemas, yo puedo ver un poema y yo puedo decir que el poema hace parte del texto lírico porque está compuesta por unas estrofas, esas estrofas tienen versos, en esos versos se encuentra rima, poseen un léxico, unas palabras que son importantes, que expresan belleza, que exaltan el lenguaje y pues también que hace uso
de figuras literarias como la hipérbole, la metáfora, la tesis y muchas figuras literarias que encontramos diariamente en nuestra vida y que en los textos líricos se emplean en gran proporción. También tenemos el contenido que nosotros como lectores críticos siempre debemos identificar de qué trata lo que estoy leyendo. Si recordamos cuando hablábamos del tema, yo les decía, todo texto siempre va a tener un tema, siempre va a tratar de algo. Entonces, el contenido hace referencia a de qué trata el texto, de qué trata el poema, la canción. Debe tener algún sentido, debe tratar de algo. Hay algo que lo mueve, que permite hablar o de lo cual se está hablando. Entonces, es importante que nosotros como lectores críticos dentro de un texto lírico, en este caso, pongamos ejemplo los poemas, podamos encontrar la línea o el hilo que se teje a través de ese texto lírico. A ver si hay algún contraste, una antítesis, si nosotros podemos identificar de qué está tratando este tema, este texto, perdón. Y algo muy importante y a lo que nosotros debemos darle gran aprecio como lectores críticos cuando queremos interpretar un texto lírico es la interpretación. Y aquí es donde nosotros como lectores críticos podemos entrar a la creación del texto. Para nosotros como lector, el texto siempre va a tener un mensaje y es allí donde nosotros debemos descodificar el mensaje, es decir, interpretar lo que nos está dando a conocer el poeta, el autor. Ahora, puede darse poniéndonos en el lugar del autor, teniendo en cuenta el lugar donde nació, las vivencias que tuvo, cómo vivió la vida, si se refiere a él el poema, si es su experiencia propia, si son sus sentimientos o al contrario son de alguien más o de una situación concreta en la época donde vivió, donde se encontraba, o desde la experiencia personal, que es como yo como lector en el momento mismo en que estoy leyendo la obra, el poema, yo puedo identificar o yo puedo tomarla y aplicarla a mi experiencia personal y a partir de mi experiencia poder darle una interpretación. Entonces, podría variar la interpretación desde cómo nosotros podemos interpretar el mensaje que nos transmite el autor o el poeta desde su percepción o desde nuestra percepción en la experiencia diaria o en la experiencia personal del momento en que leo o que escucho ese texto. Lírico, por supuesto. Ahora, es importante que podamos identificar que los textos líricos, más que poder hacer una interpretación de la estructura en su versificación y estilo, también se puede analizar el contenido, también se puede analizar la interpretación. Muchas veces caemos en el error de solamente cuando vamos a analizar un texto lírico, sigamos poniendo el ejemplo de los poemas, pues analizamos cuántas estrofas tiene, analizamos cuántos versos tiene, cuáles son las palabras que riman, la métrica, ¿verdad? Si tiene métrica, cómo se da la métrica dentro del poema que estamos interpretando. Pero también podemos hacer una interpretación un análisis, del contenido y la interpretación desde aspectos propios del autor, del poeta y aspectos desde la experiencia nuestra como lectores en el momento determinado que estamos haciendo lectura del mismo. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos aportes o estas explicaciones al momento de analizar o hacer análisis
detallado de un texto lírico. Nosotros podemos analizar en un texto lírico también como se hace análisis de los otros textos narrativos, desde la situación del autor, desde su contexto, desde lo que quiere expresar, lo que quiere transmitir. Porque también es un texto que expresa muchas cosas importantes, que nos transmite belleza, nos transmite cosas maravillosas, pero sí es posible hacer un análisis de todo lo que contiene, tanto en su estructura como su intención. Muy bien, mis queridos estudiantes, creo que estas explicaciones serán de gran ayuda para ustedes, que les permitirán poder seguir afianzando sus conocimientos. Nos estaremos viendo el próximo miércoles en nuestra clase Zoom para seguir profundizando cómo nosotros podemos hacer análisis críticos o lectura crítica de textos líricos, de textos pertenecientes al género lírico. Que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en Zoom.